noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Antes Buenas de, noches, licenciado. buenas noches, antes de comenzar, quiero oír cómo les fue en el examen, qué les pareció, estaba facilísimo, ¿no? Súper bien, licenciado. La verdad es que sí, yo estaba bien asustada, pero la verdad es que sí, muy bien. Y no salirse de todo lo que nos explicó, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y sí me dejó muy tranquila para los siguientes parciales, porque al final el suyo era el primero, entonces sí, la Qué verdad es que muy bueno, bien. que me alegra. Sí, como les dije yo al principio de la clase, a mí no me interesa hacerles un examen con preguntas rebuscadas, no, al contrario, es que entiendan y estoy seguro que los que leyeron les fue súper bien, ¿verdad? Los que estudiaron les fue bien. Ahora los que no, pues obviamente no, ¿verdad? Pero yo ya comencé a calificar y sí, la verdad que les fue bien. A los que no, ahorita le doy la palabra a Jenny, los que no han hecho el examen y van a hacer extemporáneo, espero le hayan mandado en tiempo su solicitud a Andrea y ella me los va a trasladar y lo voy a hacer el próximo día de clases presenciales, es decir, el martes 10 me parece que es. Esperen, de una vez reviso qué martes. Ah, no, 9 es, perdón, martes 9, ¿oyeron? Entonces, para los que vayan a hacer extemporáneo, martes 9, si no llegan ese día, pues ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Estamos. Jenny, dígame. Ya me la respondió, gracias, licenciado. Vaya, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vamos a comenzar, vamos a seguir con el programa del curso. Hoy comenzamos con la unidad número 4. Entonces, para el segundo parcial, es desde la 4 hasta donde lleguemos. Primero Dios llegamos hasta las 6 o hasta las 7. No son acumulativos. Y el otro jueves tienen otra hoja de trabajo, ¿vieron? Ahí se van preparando, se los aviso desde hoy para que no falten. Ahorita con la primera y con la segunda fue muy permisivo, muy comprensivo. Dejé que me las entregaran después y todo, pero ahorita en la tercera hoja y cuarta ya no voy a ser tan tolerante, ¿vieron? Entonces, por favor. Estamos, Evelyn. Licenciado, perdón, el material igual nos va a mandar, así como nos estuvo mandando en el parcial pasado. No, ahorita ya no, ahorita tienen que apuntar nombres, son mentiras, sí, siempre. Yo Gracias. el día jueves les estoy subiendo el material de la 4, ¿vieron? Bueno, ¿algo más? Una consulta, Sí. jueves presencial, ¿verdad? Será la hoja de trabajo. Ajá, pero o sea, el otro jueves, es jueves 9, 11. 11, ok, perfecto. Ajá. Bueno. Me indican si ya pueden observar. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Sí. Bueno, comenzamos pues. La cuarta unidad es la personalidad del Estado. ¿Ustedes qué entienden cuando a ustedes les dicen, ustedes ya tienen personalidad jurídica? ¿Qué significa eso? Que ya somos mayores de edad. Facultad para actuar en Facultad para, perdón, ahí por ahí van. Facultad para ejercer en algunos casos que le competen al Estado. Ajá. Es decir, ustedes ya son sujetos de derechos y de obligaciones. Pueden actuar en nombre propio. ¿Estamos? ¿O no será eso? Sí. Ah, bueno. Entonces, de igual manera el Estado, ¿verdad? El Estado
Es un sujeto que tiene personalidad, quiere decir que tiene derechos, pero también tiene obligaciones y puede actuar en nombre propio. El estudio del derecho administrativo hace necesario analizar de manera muy general la personalidad del Estado, en virtud de que uno de los objetivos del estudio de nuestra disciplina jurídica es precisamente el organismo ejecutivo y en general la administración pública y su forma de actuación o de actuar. Al hablar de Estado se tiene que vincular directamente a la sociedad, puesto que aquel constituye un producto de la creación humana y es precisamente la existencia en sociedad del hombre. ¿Puede existir un Estado si no tiene sociedad? No. No, ¿verdad? Entonces, quiero que se aprendan cuáles son los elementos que constituyen un Estado. Vamos a verlo en la definición. El Estado, en nuestra opinión, es la organización política de una sociedad humana establecida en un territorio determinado y bajo un régimen jurídico con soberanía, órganos de gobierno y que persiguen determinados fines. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos para que exista un Estado? Organización política, sociedad, territorio determinado y régimen jurídico. Esos 4 elementos son los que constituyen un Estado. Si no hay alguno de esos 4, no puede haber Estado. No puede haber un Estado si no hay una organización política. No puede haber un Estado si no hay un territorio determinado. Imagínense, si no estuvieran delimitados los territorios, ¿cómo sería un Estado? No se puede, ¿verdad? Tiene que haber un régimen jurídico. ¿Por qué? Porque cada uno de los estados tiene que basar sus actuaciones en un régimen jurídico preestablecido, principio de legalidad. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Del Estado. Sí. Muy bien. Entonces, consecuentemente, lo que veníamos hablando. Lic, una consulta. ¿Sí? La soberanía queda dentro del régimen jurídico preestablecido. Es que en otro punto vimos que la soberanía también era un elemento clave del Estado. Sí, pero la soberanía, ¿dónde la refleja usted? Con su régimen jurídico, ¿no? Sí, por eso tenía la duda. Sí. Inmersa en el... Al final, mire, es lo mismo, ¿verdad? O sea, para que exista soberanía, tiene que estar establecido en un régimen jurídico. Y para poder tener un régimen jurídico propio, tiene que ser un Estado soberano. Si no es un Estado dependiente de otro, ¿verdad? Que no sería un Estado. ¿Me explico? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, consecuentemente, el Estado presenta los elementos fundamentales siguientes. Una comunidad social y humana asentada. ¿Qué es esto? Una sociedad. Un territorio establecido. Un orden jurídico unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo el Estado va a aplicar este orden jurídico. ¿Por qué? Porque es unitario. Un poder jurídico, obviamente, ¿verdad? La facultad que tiene el Estado de poder actuar, accionar, realizar acciones, valga la redundancia, en nombre propio y tener una finalidad, ¿verdad? Todo Estado tiene que tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado de Guatemala? El bien común de todos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Por qué creen que comienzo hablando esto para poder aterrizar en la personalidad? Pregunto, ¿por qué hablo del Estado para poder aterrizar en la personalidad? Por el tema de derechos y obligaciones, licenciado. Porque acuérdense que existen 2 diferentes clases de sujetos, ¿verdad? Según el derecho en general. Están los sujetos particulares, que somos todos nosotros, que tenemos personalidad. Cuando llegamos a cierta edad, ya podemos contraer obligaciones a nombre propio. Hay derechos, obviamente, que son inherentes, que eso desde que nacemos ya tenemos derecho, no necesitamos adquirir la personalidad, no necesitamos tener personalidad
para poder ejercer esos derechos. Sin embargo, sí necesitamos, supongamos en nuestro caso particular, sujetos particulares del derecho, sí necesitamos ese requisito, ¿verdad? Tener más de cierta edad, en este caso en Guatemala 18 años, para poder actuar en nombre propio, para poder tener ciertas obligaciones y ciertos derechos. A ver, un derecho inherente. La vida. Derecho a la vida, perfecto. Un derecho adquirido por la personalidad. Comunicación. ¿Cuál? El derecho a votar. Perfecto. Derecho a votar, perfecto. Derecho de asociación. Derecho de asociación. ¿Qué otro? A contraer matrimonio. Todos los derechos reales, ¿verdad? Ustedes ya pasaron derechos reales civil. ¿Será que si yo tengo 13 años, será que yo puedo tener a nombre propio un inmueble? Negativo. No, ¿verdad? Mucho menos lo puedo vender, mucho menos lo puedo hipotecar, mucho menos... ¿Sí? Esos son derechos que se adquieren por la personalidad que tengo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Así es. Bueno. En cuanto a la personalidad del Estado, doctrinariamente existen dos teorías. Está la primera, que es la que niega que el Estado tenga personalidad jurídica. Y esta establece que el Estado lo toman como un ente soberano y que a través de su soberanía siempre se va a imponer a los particulares. Cosa que ya es obsoleta, ¿verdad? No se puede afirmar en ningún caso que el Estado no tenga personalidad jurídica. Esta teoría dice que como es soberano, siempre tiene que prevalecer sobre los particulares. No. ¿Por qué? Porque la teoría actual, la teoría que se ha manejado durante años, es que efectivamente sí tiene personalidad jurídica porque el Estado tiene un fin, una finalidad, ¿verdad? Que es el bien común. Entonces no puede, como yo soy soberano, entonces yo voy encima de los particulares. No, el Estado se debe a los particulares. ¿Estamos? Entonces, esta teoría definitivamente ya es obsoleta y desechada por todos los autores, tanto de derecho administrativo como teoría del Estado. Pues visto está que el Estado sí es una persona jurídica, legal y material. ¿Estamos? Vamos con la segunda teoría, que es la que se aplica. La mayoría de autores sí atribuyen al Estado una personalidad. Sin embargo, estos la dividen en dos. Está la que no, ya la dijimos, ¿verdad? Esa solo quédensela a ustedes como cultura legal básica, ¿verdad? Había una teoría que establecía que el Estado no tenía personalidad jurídica, sin embargo, esos autores a ver de cuál se fumaban, no, ¿verdad? Ya pasó, obsoleta, no existe. Nadie, ningún autor ahorita puede decir, no, es que tal vez el Estado no tiene personalidad jurídica. No van a encontrar. Y está la segunda teoría, que es la que nos interesa. Aquí sí le atribuyen al Estado personalidad jurídica, pero la dividen en dos. Miren la primera corriente. Señala que el Estado tiene una doble personalidad. Una de derecho público y otra de derecho privado. Estas teorías afirman que cuando el Estado actúa como ente soberano, tiene relaciones con otros estados y con los particulares con carácter de autoridad. La personalidad que ejerce el Estado es de derecho público. ¿Qué quiere decir esta corriente? Que cuando el Estado actúa por su soberanía frente a otros estados o a particulares, actúa con la personalidad jurídica del derecho público.
Mientras que cuando las relaciones son de coordinación con los particulares, por ejemplo, celebrando un contrato sujetos al derecho civil, el Estado actúa con su personalidad del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado a veces actúa como ente soberano frente a los particulares o frente a otros estados, y a veces actúa en coordinación con los particulares para establecer contratos entre el Estado y los particulares. ¿Creen ustedes que así es? Pregunto. ¿O es solo uno? Es con los dos, licenciados, tanto con particulares como entre el Estado. Entre particulares es cuando se hacen contratos, entonces Pero también. mi pregunta concreta, ¿creen que una persona puede tener doble personalidad jurídica? No. No. Licenciado, para mí lo que sucede es que, digamos, el Estado tiene solo una personalidad jurídica. Sin embargo, podríamos decir de que en una tiene la intención de actuar. Por ejemplo, en el derecho penal tiene el tema de la punibilidad de los delitos, mientras que en otras, con la personalidad jurídica que tiene, solamente podríamos decir que mantiene control o administra, diría yo, no busca actuar como tal, sino más que todo tener bajo control ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno va al Archivo General de Protocolos, uno hace de conocimiento de la institución que, por ejemplo, el notario realizó alguna escritura, pero eso es para conocimiento nada más de una entidad que representa al Estado y a la soberanía del Estado. Pero el Estado como tal no está actuando como tal, solo quiere como tener a la vista, más o menos. Sí, me suena mucho su explicación. Y tal cual así lo dijo el compañero. Miren, pues el Estado es uno. No puede haber Estado de Guatemala público y Estado de Guatemala privado. No, el Estado es uno. Por ende, es una personalidad. Obviamente, dependiendo en la esfera donde va a actuar el Estado como persona jurídica, va a ser o en lo público o en lo privado, pero el Estado siempre va a ser el mismo, la personalidad siempre va a ser la misma. ¿Estamos? ¿Sí me entienden esto? Dependerá del contexto, prácticamente. Claro, dependerá de la esfera donde va a desarrollarse como persona jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos cómo están divididas las ramas del derecho, ¿verdad? Rama del derecho público y rama del derecho privado. Público, derecho internacional público, por ejemplo, derecho penal, derecho laboral. Bueno, que laboral lo meten un poquito como social, pero si ustedes miran su código de trabajo, establece claramente uno los considerando rama del derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado siempre va a actuar en su poder coercitivo. En penal, el Estado es el encargado, a través de quién, obviamente, uno de sus poderes públicos, que es el organismo judicial, de juzgar y que se cumpla la ley, ¿sí? Entonces actúa por su soberanía frente a los particulares. En el derecho civil, en el derecho administrativo. En el administrativo, obviamente, es público. Si estamos viendo cómo es el funcionamiento, cómo es la administración del Estado. Pero el derecho civil, ¿por qué es particular? ¿O por qué es de carácter privado? Porque el Estado no tiene injerencia en la compraventa que realiza Juan y Pedro. Obviamente se le tiene que avisar a través de quién se le avisa al Estado que se hizo una compraventa entre Juan y Pedro. Podría ser a través de la SAT, Registro General de la Propiedad. Ahí está, Registro General de la Propiedad. Testimonio especial. Perfecto. Entonces, ¿sí me entienden por qué esta primera corriente no? Así es. Una persona no puede tener dos personalidades. Bueno, solo que hayan visto esa película que tiene como 24 personalidades, un muchacho ahí, ¿verdad? Pero no. Fragmentado. Esa, ajá. Pero obviamente no, ¿verdad? Toda persona particular o jurídica solo puede tener una personalidad. ¿Estamos? Y la segunda corriente, que es lo que estamos hablando,
señala que el Estado tiene una personalidad única, pero que tiene una doble voluntad. Una voluntad de derecho público cuando las relaciones son con el carácter de autoridad y otra voluntad de derecho privado cuando entran relaciones de coordinación y el ejercicio de la autonomía de la voluntad, tanto de los particulares como de los órganos del Estado. En conclusión, el Estado es una persona jurídica de derecho público con una sola personalidad y voluntad, que se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitución y leyes administrativas secundarias. Y cuando entra en relaciones de derecho civil, nunca pierde su carácter de Estado ni su voluntad cambia. ¿Estamos? Sí, Nick. Entonces establece que el Estado tiene una personalidad única con facultades de distinta índole, lo que decía el compañero. Dependiendo cómo vaya a actuar el Estado, cómo vaya a ejercer su personalidad, de esa voluntad estamos hablando, ¿verdad? Si es en el derecho público o si es en el derecho privado. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Seguros? Si tienen alguna duda, por favor, díganme. ¿No? Estamos listos. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de tener una personalidad? Que el Estado tenga una personalidad. Primero, resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal. Si yo Estado, tengo personalidad jurídica, no importa qué régimen político venga, qué forma de gobierno venga, yo siempre voy a ser el Estado de Guatemala. ¿Estamos? Pongámoslo en palabras coloquiales o en ejemplos particulares. Yo, Jorge Almengor, si estoy de buenas, igual soy Jorge Almengor. Si estoy de malas, igual soy Jorge Almengor. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, claro. Segundo, explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. Yo puedo contratarle a un administrado, el administrado puede ser sujeto de contratación con la administración, es decir, existe una relación contractual y esa relación contractual o esa facultad contractual se la da al Estado, ¿quién? La personalidad jurídica. ¿Estamos? Las famosas licitaciones, cotizaciones, todo eso, ¿verdad? Tercera, hace posible la configuración jurídica de las relaciones de poder y su exteriorización a través de las distintas formas jurídicas del obrar administrativo estatal. ¿Qué es esto? Le da al Estado la facultad de decir, bueno, a través de esta norma va dirigida para este organismo del Estado. Esta norma va dirigida para toda la administración pública. Esta norma va dirigida solo al organismo legislativo. Es decir, le da la facultad cómo configurar la norma jurídica de relaciones de poder y exteriorizarla a quienes deben cumplirla. Asimismo, le da la facultad de cómo poder accionar a través de un acto administrativo, un reglamento, un contrato y un cuasicontrato de la administración. Es decir, le da la facultad de poder accionar al Estado. ¿Estamos? 4. Permite acciones por responsabilidad contractual o extracontractual contra el Estado. Obviamente, le da personalidad jurídica, es decir, tiene derechos, pero también tiene obligaciones que caen o tienen como consecuencia responsabilidad si no se cumplen. Es decir, se celebra un particular celebra un contrato con el Estado y el Estado incumple. ¿Creen ustedes que, como es el Estado, como tiene soberanía,
no tiene que cumplir y no importa, el particular pierde, de todos modos el Estado es el Estado. ¿Será que es así? Pregunto. En la práctica a veces, Lix, pero en papel no, porque sí se puede demandar a una institución que represente al Estado. Claro. Miren, ¿saben dónde es muy común esto de demandas en contra del Estado en lo laboral? Laboral. Y yo he visto que en lo laboral sí es muy beneficioso para los administrados. Casi siempre los reintegran, les pagan sueldos caídos. En lo laboral es muy efectivo esto. Pero en conclusión, el Estado, mírenlo como, no, mejor no, porque se van a confundir. Pero quiero que entiendan que el Estado, así como tiene derechos, también tiene obligaciones. ¿Y qué pasa si usted no cumple con una obligación? Tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que tiene que responder a lo que usted se comprometió a través del contrato. Igual es en el gobierno, en el Estado. ¿Estamos? Quinta ventaja, da lugar a la relación jurídico-administrativo que se entabla entre sujetos del derecho administrativo. ¿Qué relaciones? ¿A qué le suena esta ventaja? Relación jurídico-administrativo entre los sujetos del derecho administrativo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿A qué le suena esto? Relación jurídico-administrativo entre sujetos del derecho administrativo. No. Control. Licenciado, buenas noches. Control. Buenas noches. No. Miren, relación... Las sanciones hacia los empleados y funcionarios públicos. No. Estamos en la 5, ¿verdad? En la 5. Las relaciones que se dan entre las instituciones, licenciado. Ahí está. Eso es la 5. Da lugar a una relación jurídico-administrativa entre la USAC y la Municipalidad de Mixco, y ahí tenemos, gracias al señor decano, nuestra sección en Mixco. Entre la USAC es autónoma, ¿no? ¿Y la municipalidad es autónoma o no? Sí. ¿Y los dos son organismos del Estado o entes del Estado o instituciones del Estado o no? Sí. Afirmativo. Y como las dos instituciones del Estado tienen personalidad jurídica propia, Sí. entre ellas pueden hacer relaciones jurídico-administrativas o no. Sí. Ah, bueno. Entonces, esa ventaja da la personalidad jurídica en el Estado. ¿Estamos? Y la 6 posibilita que la organización personificada esté en juicio en nombre propio como demandante y demandada. ¿Qué quiere decir? Yo demando a cierta institución, yo demando a la institución, o la institución me demanda a mí. Obviamente a través de quién, de su representante legal o del mayor jerárquico, lo que sea, pero al final aparece como demandada la institución a través de su representante legal, porque obviamente es igual que en lo particular, yo no puedo demandar a una empresa, ¿verdad? O sea, demando a la empresa, pero no va a ir la empresa a juicio, va a ir el representante en nombre de la empresa. ¿Sí me explico? ¿Estamos o no estamos? Hoy vienen como dormidos, ¿va? Todavía estamos en el parcial. Un poquito, Lick. Bueno, ánimo. Así es. No, yo sigo y estoy bien dormidos. Bueno, estamos claros con las ventajas que hay cuando el Estado tiene personalidad jurídica, ¿verdad?
Sí, licenciado. Bueno, Sí, ahora creen ustedes que hay alguna desventaja. ¿Creen ustedes que el Estado pueda, no ellos pues, pero un autor pueda, ¿para qué tuvo personalidad jurídica el Estado? Solo problemas, es desventajas. ¿Creen ustedes que hay Yo creo que sí, licenciado, ahorita los vamos a conocer, pero una Yo creo desventaja que sería, sí. por ejemplo, que Ajá. cuando el Estado alega que la reparación digna, entonces, cuando ha sido demandado y alega que se le una reparación digna de daños y perjuicios, pero muchas veces se la niegan porque en realidad él no es una persona, o sea, una persona física, entonces se las han negado, o sea, me han contado casos, pues, y Ajá. entonces creo que esa sería una desventaja, licenciado. Y entonces, ¿cómo podría siquiera demandar el Estado si no tuviera personalidad jurídica? O sea, sí lo ha hecho, pero se la han negado por no ser una Pero persona física. por eso le digo, partiendo que la reparación digna solo se le puede dar en una demanda, ¿verdad? ¿Cómo el Estado puede solicitar una reparación digna si no tiene personalidad jurídica? Ni siquiera puede demandar en nombre propio. Entonces, no entiendo. Por eso les pregunto, vuelvo y les pregunto, ¿creen ustedes que hay alguna desventaja que el Estado tenga personalidad jurídica? Sí, Lick, porque concentra el poder. No, Explíqueme. Yo diría que no, Lick. El que dijo que sí, explíqueme, ¿cómo así concentra el poder? O sea, el Estado al final toma las decisiones porque impone la regulación, las normas y todo eso son resultado del ejercicio del poder del Estado. Entonces ya desde ahí ya viene una desventaja, porque en el caso de nosotros los particulares, tal como lo dicta la ley, estamos sometidos a esto. O sea, es una actuación del Estado, es una potestad del Estado, no permite otra. Y entonces, ¿cuál sería si no, o sea, está bien, respeto su punto, pero si no lo hiciera el Estado, ¿quién lo debería hacer entonces? Nosotros, los particulares. No te dirían los particulares, pero sí el Estado en este caso, como solo es el que tiene personalidad para ejercer el poder, solo queda de ese lado. Entonces, los particulares no lo ejercen, pero sí pueden llevar que cierto grupo de particulares lo muevan o lo trasladen a una corriente ideológica que tal vez no sea la más acertada. O sea, lo pongan al servicio de un grupo, tal como lo hemos visto. Entonces no sería un Estado. Pues no sería un Estado, pero por ejemplo nuestra Constitución está muy perfilada hacia la propiedad privada. Mejor dicho, está considerada la propiedad privada como una parte fundamental. Un derecho inherente, ajá. Un derecho inherente. Entonces esa personalidad que tiene el Estado cierra las puertas a otros tipos de pensamientos. Quiero ir más de lo que usted piensa. O sea, quiero ver si le entiendo. Usted dice que al tener el Estado la personalidad jurídica, ellos son los que al final crean las normas y nosotros particulares las tenemos que acatar, ¿sí o no? Eso sí, entiendo. Ese es el derecho. Y eso es así. Eso es así. Pero el hecho de crear, generar y normar, como el Estado tiene la personalidad, puede quedar en pocas manos, por decirlo así, de tal forma que esa personalidad sirve para favorecer otros grupos sociales o minoritarios, podríamos decirlo. Por ejemplo, la propiedad privada favorecería a los dueños, a los oligarcas y todo, como lo hemos visto en ciertos escenarios. Y al contrario es igual. Cuando el poder, la personalidad queda solo en un Estado de tipo socialista, pues el Estado toma decisiones sobre toda su población.
sin considerar las opiniones diversas que tengan esas poblaciones. En el caso de Venezuela, ¿verdad? O sea, en los dos extremos, la personalidad que tiene el Estado puede llevar a un abuso sobre la sociedad que se supone deben gobernar. Va, ahora yo le pregunto, no, está bien, debatible, muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿cómo puede entonces llamarse un Estado si no hay un ordenamiento jurídico unitario? O en todo caso, digamos que usted no está, por lo que entiendo, digamos, usted no está muy convencido de que el Estado tenga personalidad jurídica porque centra todo, él crea las normas, se las modifica y todo eso. ¿Estamos? Va. Entonces, ¿quién debería hacerlo según usted? Pues la normalización, las normas llegan a través del Congreso. Va, a él le han dado la facultad. Ajá. Lo que yo digo es que la personalidad del Estado, como es el que tiene la decisión, es el que manda, es el que gobierna, pues esa concentración de poder no necesariamente refleja el sentimiento de toda la población, ¿verdad? Entonces, ¿Y será que hay concentración de poder en el Estado de Guatemala? Porque yo, por lo que entiendo, usted me estuviera hablando como que hubiera una monarquía. No, hay una separación de poderes. Total. Correcto. Pero como tiene ese Estado una acción de personalidad dividida en esos tres poderes, pues también resulta una, ¿cómo decirle? Una desventaja cuando estos no se ponen de acuerdo. Para mí eso es ventaja, porque imagínense que estuvieran de acuerdo, estuviéramos en una monarquía total. Todos los gobernantes de acuerdo a un solo Estado. Por eso es que el legislador, y perdón que lo interrumpa, pero es que el legislador, el constituyente, muy atinadamente establece poder judicial, esta es la facultad, poder legislativo y poder ejecutivo. El ejecutivo va a administrar al Estado, el legislativo va a crear leyes y el judicial va a juzgar. Imagínense que esos estuvieran en línea o que uno dependiera del otro. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pablo Miranda le saluda. La pregunta que usted nos lanzó, digamos, la desventaja, ¿para quién sería? Digamos, ¿para el Estado en sí o para nosotros los particulares la desventaja? Pregunto, ¿qué constituye un Estado? Que el Estado constituye ordenamiento, podríamos decir, administración y orden. ¿Y a quién? Pero miren, pues lo vimos al principio. A la ¿Qué sociedad. elemento es sine qua non para que pueda existir un Estado? Nosotros, ¿no? Sí, la sociedad. ¿Para que pueda haber un Estado sobre animales no humanos? No. No, ¿verdad? Por eso, entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué desventajas tiene que el Estado no tenga personalidad jurídica? Imagínense que el Estado no tuviera personalidad jurídica y no pudiera crear leyes, ¿cómo viviríamos? Sin una ley. Puros animales. No, y es que aún así todavía cuando hay leyes y reglamentos, cuesta mucho cumplirlas, licenciado. O sea, entonces... Imagínense si no hubieran. ¿Y si no hubiéramos? La ley del más fuerte. Va, como son los animales, ¿verdad? Y ahí sí que en el gobierno de los animales vive el que más mata, el más fuerte, el más pilas, sin una ley que respetar. Y lo que ustedes dicen es cierto, aquí hay leyes y a veces no se respetan, pero obviamente traen sus consecuencias. Y, por ejemplo, cometen un delito, va a prisión, cumple su pena y sale y ya no lo vuelve a cometer, usted puede vivir tranquilamente. Ah, no, vuelve y vuelve y vuelve, vaya y regrese a la cárcel. Va, imagínense, habiendo leyes, es difícil convivir en sociedad, imagínense si no hubieran leyes. Licenciado, podría entrar también, pienso, el tema de la burocracia, el tema de los procesos. Le explico, yo trabajo en el tema de
una agencia de aduanas. Ujú, Yo realizo las declaraciones, que son las DUCAS, ujú. pero he visto que cuando hay procesos administrativos ante la administración, eh, algunas delegaciones de aduanas tienen la potestad, bueno, todas tienen la potestad del criterio, ¿verdad? De decir, bueno, puedo abreviar este proceso sin llegar a este. Entonces, tal vez una de las desventajas sería eso, la burocracia de procesos en el tema de agilización de los procesos. Que no existe, o sea, entiendo que Eh, que la personalidad le da mucha burocracia eh, al Estado. Tal vez tanto es el proceso que regula, ¿verdad, licenciado? Porque, por ejemplo, para hacer una audiencia, ejemplo, en SAT, muchos delegados lo que hacen es que dicen, para evitar que vaya a la aduana central, yo le emito la audiencia acá, en delegación, para omitir el tema de ir a aduana central, ingresar el escrito y todas esas situaciones, ¿verdad, licenciado? En eso lo pienso yo, pero lo veo más en el tema administrativo, ¿verdad? El tema de SAT. Mm, sí, es que yo creo que no, o sea, yo sé que la administración pública tiene millones de falencias, eso yo lo tengo clarísimo. Pero quiero que lo enmarquen o que la pregunta vaya dirigido a que si ya vimos las ventajas, ¿creen ustedes que hay alguna desventaja para que el Estado no tenga personalidad jurídica? No, Ninguna, Lick, hay. No, Lick. Tiene la potestad para hacer las leyes, Lick. O sea, nosotros le damos a ellos, al Estado, como la autoridad y el poder, ¿verdad? Para que ¿Por ellos qué? Porque actúen en nosotros interés público. escogemos a quienes o no, somos democráticamente Exacto, o no. exacto. Obviamente, yo entiendo su punto, que uno vote por X o Y y no, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Estamos hablando tema legal. Desde ese punto de vista, es una Yo en lo persona jurídica, personal, es una persona jurídica y no, pues es una persona, no tendría desventajas. claro, por eso, en lo personal, yo no le puedo encontrar ni una sola desventaja que el Estado no tenga personalidad jurídica. Y tanto ventaja para el Estado como tal y para nosotros los particulares. ¿Con quién voy a hacer un contrato administrativo si el Estado no tiene personalidad jurídica? ¿A quién voy a demandar si me queda mal el Estado, si no tiene personalidad jurídica? ¿Mm? No se podría, Porque porque no. tendría que estar las dos personas para poder crear el contrato. Por eso, o sea, yo no puedo demandar si ni siquiera puedo crear contrato. Creo que la palabra desventajas la interpreté en mi caso en función de lo que está mal en el Estado, no como realmente Sí, no. puede ser. Ay, Dios, eso pasamos todo un semestre, solo hablando de desventajas de funcionamiento. Porque al final es una persona jurídica. Es como las relaciones entre particulares. Ajá, por eso les decía, entonces, por eso les repetí varias veces la pregunta, porque sí entendí que me la captaron en el sentido de las desventajas del actuar o del funcionamiento del Estado. Y eso sí, uy, Dios, hay un montón. Pero la pregunta era concreta. Ya vimos las ventajas. ¿Creen ustedes que alguna de esas ventajas puede tener una desventaja? No, ¿verdad? No. No. Bueno. ¿Pasamos el tema o todavía seguimos? Ustedes mandan. Miren, dentro de las desventajas, dentro de la doctrina del derecho administrativo y teoría del Estado, no existe algo relativo a las desventajas de la personalidad del Estado. Por el contrario, los distintos autores ven grandes ventajas que el Estado sea considerado como persona jurídica por lo referido anteriormente. Por el simple hecho de yo particular tener a quien demandar, ya es ganancia. ¿Me entienden? Vámonos a un ejemplo laboral. Yo he trabajado, por ejemplo, he trabajado en el Ministerio de Agricultura. Y de la nada me dicen, mire, ya no venga mañana. Si el MAGA no tuviera personalidad jurídica, ¿a quién demando yo? ¿Será que al presidente?
No, porque hay un ente rector de... ¿Por qué? Porque cada institución tiene su personalidad jurídica, ¿o no? Sí. Entonces, esa personalidad jurídica del Estado no solo beneficia al Estado como tal, por lo que ustedes decían, que crea normas y todo eso, sino a nosotros como particulares para poder tener a quién dirigirnos, a quién solicitar, ¿sí? Bueno. ¿Qué hora es? Sí, todavía me da tiempo de comenzar este. Vamos con las clases de personas jurídicas. Y aquí nos quedamos el día de hoy. La noción de personas proviene del derecho civil, eso ya lo sabemos, ¿verdad? No es del derecho administrativo. Persona es todo ente capaz de contraer derechos y obligaciones. Por lo tanto, todo ser capaz de contratar derechos y obligaciones jurídicamente es una persona. Por ende, el Estado es una persona jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene derechos y contrae obligaciones jurídicamente. ¿Qué quiere decir ese jurídicamente? Que está obligado a hacer esas obligaciones. ¿O será que la Constitución no obliga al Estado en varios artículos? Sí. ¿Ah? Sí. Claro. Sí, empezando con el primero. Ajá. Bueno, entonces está claro que es una persona, ¿va? La clasificación más general y frecuente que hace la doctrina de personas jurídicas es la siguiente. A. Personas jurídicas de derecho público. El Estado, municipio. ¿Se dan cuenta qué poder tienen los municipios? Las municipalidades, pues. Las empresas estatales y municipales. Estas cuatro, doctrinariamente son las personas jurídicas de derecho público. El Estado como tal, la municipalidad o municipalidades, las empresas estatales y municipales y las sociedades de economía mixta. Estas sociedades de economía mixta, obvienla, no es muy, obvienla. Licenciado, perdone, ¿qué sería una empresa municipal? Por ejemplo, las empresas, vamos a ver, ¿qué será? Acuérdense que esta es algo viejito, nuestra Consti, ¿verdad? Pero... Podría ser Emetra. Empagua. tal vez. Empagua, me suena. Esa era empresa estatal, Empagua. ¿Se acuerdan de Guatel? Creo que se llamaba antes que fuera Telgo, antes que fuera... Sí, Guatel. Guatel, ¿verdad? Va, Guatel. También había una empresa estatal de vuelos, se llamaba... Correo. No. Aviateca. Aviateca. Todas esas son Licenciado. empresas estatales. Las intervenciones, Rick. Buenas noches. Las intervenciones. Con respecto a las empresas municipales, están las empresas municipales de energía eléctrica, que por ejemplo la que tiene Quetzaltenango, San Marcos. Gracias. También sé que hay empresas municipales de extracción de basura. Pienso que el agua, algunas empresas de agua, mi licenciado. Sí, podría ser. ¿Contestada la pregunta? Sí, licenciado, muchas gracias. De nada. B. Las personas jurídicas de carácter industrial y comercial. Las sociedades civiles, las sociedades mercantiles. Sociedad civil, ya sabemos, ¿verdad? Y sociedades mercantiles, la sociedad anónima, la responsabilidad limitada en comandita, etc. Las personas jurídicas de carácter social. Todas las asociaciones con fines no lucrativos, ¿cómo se les conocen a esas? ONG o no gubernamentales. Ajá. Las famosas ONGs, ¿verdad?
2, toda institución en que afecte un capital con determinado fin social de beneficio colectivo. Por ejemplo, la asociación de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, científicas, educativas. ¿Se dan cuenta por qué carácter social? Porque van dirigidas a la sociedad. ¿Sí? Acuérdense que esta rama del derecho social es como de las más nuevecitas y en lo particular muy acertada, ¿verdad? Estamos con lo de las personas jurídicas. Entonces necesito que se aprendan, supónganse. ¿Cuáles son las personas jurídicas de derecho público? Estado, municipio, empresas estatales y municipales. La sociedad de economía mixta, si quieren me la ponen, si no, no, porque no me interesa. ¿Cuáles son las personas jurídicas de carácter industrial y comercial? Váyanse ustedes rápido al Código de Comercio. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad, sociedad mercantil, sociedad civil, todas esas, ¿verdad? ¿Qué tienen que tener estas sociedades de carácter industrial y comercial? Que su único fin sea, ¿qué? Lucrar. Y las personas jurídicas de carácter social, al contrario de lucrar, no lucrar y beneficiar a la sociedad. ¿Estamos? Se los digo así para que me lo entiendan más rápido. ¿Quedaron claros los tres tipos de personas jurídicas que hay doctrinariamente? Sí, Lick. ¿Seguros? Sí, Lick, gracias. Bueno. Pues el público, comercial y social. Derecho público, industrial y comercial y social. Ahí está. Bueno. Quiero ver. Vamos a ver esta, si está muy larga. Ah, no, con esta termino. Miren cómo la legislación guatemalteca. ¿Cuál es el criterio de la legislación guatemalteca en cuanto a las personas jurídicas? En el derecho guatemalteco se reconoce la existencia de diversos tipos, aunque no directamente dentro del derecho administrativo, sino dentro del derecho civil. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con la primera o segunda unidad que había una corriente que ellos decían que el derecho civil, el derecho administrativo no podía ser autónomo porque dependía del derecho civil? ¿Se acuerdan? Porque miraban al Estado como una persona y todo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Aló? No, Lick. No, Lick. Pero si ustedes son de los que No, Lick. para el examen y después se les borra todo el cassette, les va a costar mucho el privado así. De una vez les digo. Bueno, en fin. Había una corriente que establecía eso, que el derecho administrativo no podía ser una rama del derecho público o una corriente del derecho público porque siempre tenía que ser... La corriente anglosajona, licenciado. Ahí está, ¿ve? Muy bien, hombre. Al fin, una se salva de todos. Muy bien. Esa mero. Entonces no le daba autonomía al derecho administrativo. ¿Y de dónde se agarraban eso? En enunciados como esto, pero no es eso. ¿Qué pasa? Que aquí en Guatemala el derecho civil es el que regula todo lo relacionado a la persona como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué establece el Código Civil en el artículo 15? Establece las distintas personas jurídicas públicas y las clasifica así. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos. Miren, la Universidad de San Carlos. Y en la E, miren qué importante la E. Las demás instituciones de derecho público, creadas o reconocidas por la ley. En este último caso se encuentran incluidas todas aquellas dependencias descentralizadas y las llamadas constitucionalmente autónomas, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, en este inciso E es donde la legislación guatemalteca establece: toda institución de derecho público que sea creada o reconocida por la ley es una persona jurídica. Punto.
Ahora les pregunto, ¿qué institución del derecho público no fue creada o tiene una ley propia? La de las municipalidades, licenciado. Pero ahí le está dando la personalidad jurídica en la B. Miren, las municipalidades. Igual, igual que en la iglesia de todos los cultos. ¿Será que una iglesia Ebenezer, Dios es bueno, ¿cómo se llama la de aquí Casa de Utatlán? Dios. Casa de Dios, la de otra de Utatlán, hablando de católicas también. Bueno, las que sean, no importa la religión. ¿Será que ya tienen sus leyes? Sí. Iglesia de Casa de Dios, ¿será que hay una ley que se llama Ley Casa No, de Dios? licenciado. No. No, No, porque no tienen, no mismo cuentan con una. este mismo artículo en la C le da su personalidad jurídica. Pregunto, hay una ley, no reglamento ni normativa, ley de la Universidad de San Carlos. Una ley ordinaria de la Universidad de San Carlos, ¿habrá o no habrá? No, licenciado. No, no hay. Entonces, entonces será, ¿y entonces cómo va a tener personalidad jurídica? Ahí está su respuesta. Y miren la E, las demás instituciones del derecho público creadas o reconocidas por la ley. Aparte de la A, B, C y D, ¿hay alguna institución de derecho público que no haya sido creada por una ley o que no tenga una ley específica? Pregunto. No, porque si no, no tendría personalidad. Ahí está, perfecto. Todas tienen que tener, ya sea ley propia, organismo legislativo, ley del organismo legislativo, ley del organismo judicial, ley del organismo ejecutivo, ley orgánica del Ministerio Público, ley del Instituto de Seguridad, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ley de... ¿Qué otro? Ayúdenme. Ley de la SAT, de la Superintendencia. Ahí está, gracias. Ley de la SAT, de la CIF, va. Del plan de prestaciones del empleado municipal. Todas esas, o sea, siempre tiene que haber ley o creada a través de una ley. Pregunto, ¿qué institución pública se les viene a ustedes? No, mejor no, esa no, muy difícil. El Ministerio de Defensa, ¿será que tiene su propia ley? Sí, tiene. ¿Tiene ley el Ministerio de Defensa? Ley constitutiva del ejército. El de Gobernación. No estoy seguro, licenciado, pero yo digo que sí, porque ellos tienen sus propias... Eso lo vamos a discutir. Eso lo vamos a discutir. Porque si el ejército tiene sus leyes y reglamentos, que digamos que es el de defensa, aunque el derecho, perdón, la Policía Nacional Civil, que es parte de... Pero acuérdense, miren, pues solo se los dejo para que les quede sonando y ustedes me contestan el jueves. Acuérdense que los ministerios, ¿qué clase? Debería ser la ley del organismo ejecutivo. Ah, muchas gracias. ¿Y por qué? Porque dependen del... ¿Cómo se llama ese? Ay, no sé cómo preguntarles para no confundirlos. ¿Cómo se le llama? Orden jerárquico. A esa forma de jerarquización, es que no les quiero dar el nombre porque los voy a confundir, pero ya dijeron ustedes, eso pertenece al organismo ejecutivo. ¿Cómo se llama esa línea para abajo y no cuando es para los lados? Intrainstitucional. No, miren, acá dice todas aquellas dependencias descentralizadas. ¿Qué quiere decir descentralizadas? Que no pertenecen a las cuales. A las centralizadas. A las centralizadas. Los ministerios. A las centralizadas. ¿Los ministerios son centralizados o no? Sí. Sí.
Gracias, gracias. Ahí estamos, ya. ¿El Ministerio Público es centralizado o no? No. Sí. No, es Sí, autónomo. ¿quién me dijo sí? No me dices autónomo, ¿no? Ah, es autónomo, es descentralizado autónomo. Perdón, Lick, fui yo. No, no me Perdón. confundan, porque imagínense, le contestan eso en el privado y le da un ataque al examinador. Centralizadas son los que pertenecen al Estado como tal, a la administración, así en forma de central, ¿verdad? Descentralizados no, obviamente. Tienen que rendir cuentas a la Contraloría, etcétera, etcétera, pero tienen ley propia, presupuesto propio, actúan independiente de las demás. Las centralizadas siempre tienen que rendir a alguien arriba. ¿Estamos? Yes. Bueno. Que pasen feliz noche, qué gusto volverlos a escuchar. A los de siempre, porque casi siempre son los mismos los que hablan. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Nos miramos el día jueves, ¿oyeron? Gracias, Lick, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, cuídese. 5 puntos. ¿Perdón?